Aumenta la presión para que el presidente Joe Biden abandone la carrera presidencial. Este miércoles, Peter Welch se convirtió en el primer senador demócrata en pedirle públicamente al mandatario que se retire de la contienda y tildó a Kamala Harris como una opción fuerte de liderazgo comprobado. Ahora la ofensiva israelí se centra en la ciudad de Gaza. Los enfrentamientos y bombardeos se intensifican en la ciudad más grande del enclave palestino, lo que ha llevado a cientos de gazatíes a desplazarse hacia otras zonas de la franja. Conectamos con Jerusalén. El presidente de Kenia, William Ruto, destituye a la mayoría de su gabinete, salvo al canciller, una medida que llega en respuesta a las protestas sociales que exigen su renuncia tras la fallida ley de finanzas que pretendía subir los impuestos en el país. ¿Cómo están ustedes? Actualizamos las noticias a esta hora en France 24. Es un gusto acompañarlos. Iniciamos en Estados Unidos y es que aumenta la presión contra Biden dentro de las filas del Partido Demócrata para que se retire de la carrera presidencial. En las últimas horas, Peter Welch se convirtió en el primer senador en pedirle públicamente al mandatario que dé un paso al costado, llamado que se suma a las dudas de varios congresistas sobre si Biden será capaz de vencer a Donald Trump en las elecciones presidenciales del próximo noviembre. Veamos el informe. Peter Welch es el primer senador demócrata que da este paso. En un artículo de opinión para el Washington Post, pide a Joe Biden que se haga a un lado, según él, por el bien del país. El martes, otro congresista expresó públicamente sus dudas sobre la capacidad del presidente, al igual que lo hicieron antes que él una docena de miembros electos de la Cámara de Representantes. Donald Trump está preparado, creo, para ganar estas elecciones y quizás ganarlas holgadamente y llevarse el Senado y la Cámara de Representantes con él. La expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, aliada del presidente desde hace tiempo, también presionó a Joe Biden instándole a tomar una decisión rápidamente. Corresponde al presidente decidir si se presenta. Todos le animamos a que tome esa decisión porque el tiempo se acaba. Si llegara a convencerse de que no puede vencer a Donald Trump, ¿se retiraría? Si el señor bajara y dijera, Joe, sal de la carrera, lo haría. Fuera del mundo de la política, el actor y simpatizante demócrata George Clooney ha firmado un artículo de opinión en el New York Times en el que pide a Joe Biden que se retire de la carrera. Tomando la iniciativa de otros actores y escritores, Hollywood es un poderoso bastión mediático y financiero para Joe Biden. Una nueva prueba espera al presidente el jueves. Está previsto que responda a las preguntas de los periodistas en una rueda de prensa al margen de la cumbre de la OTAN. Continuamos en la Unión Americana, pero ahora hablando de la cumbre de la OTAN que se lleva a cabo en Washington. El miércoles, el secretario de Estado Antony Blinken anunció que ya comenzó el envío de aviones de combate F-16 a Ucrania, además de una declaración donde la alianza se comprometió a destinar el próximo año cerca de 40.000 millones de euros en ayuda a Kiev. Además, en la jornada, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que la alianza responsabiliza a China como un facilitador de Rusia en la guerra contra Ucrania. Las reacciones de Beijing a continuación con nuestro corresponsal Adrián Foncillas. La OTAN busca su seguridad a costa de las ajenas y será mejor que no intente traer a Asia el caos que ya ha provocado en Europa. Es la reacción china airada, como se pronosticaba, al comunicado de la organización militar que acusaba a Beijing de sostener la campaña bélica rusa en Ucrania. Ha defendido el Ministerio de Exteriores en su rueda de prensa diaria que esa insistencia de la OTAN en responsabilizar a Beijing del conflicto carece de base y en cambio sí tiene motivos siniestros. Su portavoz ha recordado que no ha sido China la que ha creado la crisis en una velada acusación a la OTAN y a su expansión hacia el este. Horas antes, la misión china en la Unión Europea ya había exigido a la OTAN que frenara su retórica beligerante y más concretamente sus mentiras, provocaciones y difamaciones. La postura china en Ucrania ha continuado es promover las conversaciones de paz y el acuerdo político. Es palpable la indignación china ante un comunicado que sube el tono considerablemente de los anteriores y que la acusa, siempre sin pruebas, de proporcionar maquinaria, tecnología y herramientas con las que Rusia fabrica sus bombas y armas. Beijing ha recordado que todos sus intercambios con Moscú respetan las normas de la Organización Mundial del Comercio. La OTAN ha apuntalado sus denuncias en el comunicado, en esa relación sin límites que firmaron China y Rusia. Fue la expresión que utilizaron Xi Jinping y Vladimir Putin en una cumbre antes de la invasión de Ucrania y que nunca más han vuelto a utilizar en las siguientes. La realidad ha demostrado que esa relación sí tiene límites y el más evidente es el auxilio militar.
Continuamos desde Gaza. El ejército de Israel ordenó a los palestinos que abandonen la ciudad de Gaza y se dirijan al sur, mientras que una nueva ofensiva entra en curso. El miércoles cientos de panfletos cayeron desde el aire, instando a todos en la ciudad de Gaza a irse del lugar. Desde Naciones Unidas dijeron que las últimas evacuaciones solo alimentarán el sufrimiento masivo de las familias palestinas, muchas de las cuales han sido desplazadas en contadas ocasiones. Nuestra corresponsal para Israel y los territorios palestinos, Yanira Gómez Muñoz, nos amplía. Israel sigue recrudeciendo sus ataques en toda Gaza en una nueva dinámica de violencia mediante operaciones terrestres y bombardeos que van en paralelo a las negociaciones indirectas con Hamás y que ahora se ensaña sobre todo con la norteña ciudad de Gaza. Recordemos que ayer Israel forzó a miles de civiles palestinos a desalojar por completo ciudad de Gaza, si bien no todos lo hicieron y los que sí tuvieron que desplazarse hacia Deir el-Balah, otra zona de inseguridad en el centro, pues allí, como en otras playas y campos de refugiados, siguen los ataques israelíes por aire y con artillería. No obstante, para el ejército, ahora Ciudad de Gaza es su zona de combate. Allí una de sus brigadas está haciendo frente a los milicianos incrustados, dice, en una sede local de la UNRWA, donde también aseguran sin pruebas haber hallado supuestas grandes cantidades de armas. Por otro lado, el ejército ha concluido ya sus 10 días de invasión en Shuhaya, en los que dice haber matado a 150 presuntos milicianos. El que fuera el segundo barrio más grande de Ciudad de Gaza ha sufrido la huida de 80.000 residentes, según datos de la ONU, y según la Defensa Civil de Gaza, el ejército israelí lo ha destruido al punto de no ser más habitable. Testimonios y la propia Defensa Civil aseguran que tras su retiro, el ejército ha dejado en las calles de Shuhaya numerosos cadáveres de civiles, algunos denuncian baleados indiscriminadamente por francotiradores y otros heridos que murieron porque el ejército impidió su rescate. Y que lo mismo está pasando en los barrios aún ocupados de Tal al-Hawa y Al-Sina, donde la Defensa Civil gazatí estima 30 muertos y varios heridos desangrándose. En medio de este atroz escenario, Médicos Sin Fronteras anunció que tuvo que cerrar el único centro que mantenía en todo el norte de Gaza. No obstante, el Hospital Al-Ahli, que se había visto obligado a parar el lunes por los ataques, ha reabierto hoy en la zona tras obtener luz verde de Israel. Pasamos a Kenia. Allí el presidente William Ruto anunció que destituyó a la mayoría de su gabinete, salvo al canciller. La decisión llega en medio de la ola de protestas sociales que se desataron por la fallida ley de finanzas que pretendía subir los impuestos para recaudar cerca de 2.700 millones de dólares. Manifestaciones que, entre otras demandas, exigen su renuncia. Participaré de inmediato en amplias consultas entre diferentes sectores y formaciones políticas y otros kenianos, tanto en público como en privado, con el objetivo de establecer un gobierno de base amplia que me ayude a acelerar y agilizar las medidas necesarias, urgentes e irreversibles, así como implementar el programa que tenemos, incluidas otras medidas y programas para hacer frente a la carga de la deuda, explorar la posibilidad de aumentar los recursos e ingresos internos, ampliar las oportunidades de empleo. Este jueves continuaron las repercusiones políticas por la carta del presidente francés Emmanuel Macron sobre el resultado de las legislativas y la formación de gobierno. Macron asegura que nadie ganó los comicios pese a la victoria de la coalición de izquierda y propone aliarse con la centro-derecha de los republicanos, pero todas las principales fuerzas opositoras rechazaron la carta de Macron. Samuel Salgado Castro tiene los detalles. En su carta dirigida a los franceses, Emmanuel Macron habló por primera vez sobre el resultado de las elecciones legislativas. Aunque el nuevo Frente Popular obtuvo la mayoría de los escaños en la Asamblea Nacional, en la misiva el presidente, cuya coalición política Juntos quedó en segundo lugar, asegura que nadie ganó las elecciones. Es una carta de ruptura con la democracia y las instituciones republicanas de las cuales el presidente debe ser garante. Estoy muy preocupada por ver hasta qué punto el presidente de la República comete un abuso de poder que hay que denunciar. Y lo repito, nosotros seguimos con nuestra aspiración de gobernar. Los franceses y francesas nos dieron la victoria en las urnas. Pero ante la falta de consenso para postular candidatos a primer ministro, incluido el de la coalición de la izquierda, Macron señaló que Gabriel Attal continuará en el cargo hasta que elija a su sustituto. Macron se basa en que ni el nuevo Frente Popular ni Juntos logran mayoría sólida.
Por eso, desde un sector oficialista se evalúa una alianza con los republicanos. Pero, ¿cuál es su respuesta? El primero en causar el problema y provocar confusión es Emmanuel Macron. Ahora estamos en una situación sin precedentes, inviable matemáticamente. Por eso repito lo que digo. Algunos querían una coalición entre los centristas de Emmanuel Macron y los republicanos. ¿Cuál es el resultado? En total, 220 o 225 escaños. Estamos lejos de la mayoría absoluta, que es 289 escaños. El presidente de la bancada de los republicanos en el Senado, atrincherado en la derecha, añadió que un nuevo primer ministro debe endurecer el control de la inmigración y concentrarse en la seguridad, preocupaciones que expresa la extrema derecha de Agrupación Nacional, con quienes Macron descartó negociar. Continuamos en Francia, pero ahora desde Rouen. Allí las autoridades dieron un parte de tranquilidad ante la emergencia desatada por una columna de humo que en horas del mediodía se pudo ver saliendo de la aguja de la catedral de la ciudad. Los bomberos señalaron que el incendio que afectó sobre todo el plástico que recubre la estructura, como vemos ahora en la pantalla, está controlado. El alcalde de la urbe señaló que el origen de las llamas aún está bajo investigación. La aguja de la catedral lleva varias semanas rodeada de andamios y una cubierta blanca debido a horas de renovación. Regresamos a la región y vamos a Chile. La temporada invernal llegó al país sudamericano con temperaturas bajo cero. La Dirección Meteorológica Nacional confirmó el miércoles que el territorio atraviesa por una ola polar con registros mínimos en los termómetros, un clima que deja cuerpos de agua congelados, granizadas y nevadas en el centro y sur del país. El gobierno anunció que reforzará programas para cuidar a las personas en situación de calle. Jesús Yajure nos amplía. Recrudece el invierno en Chile. El país registra bajísimas temperaturas a causa de una ola polar. El miércoles, la Dirección Meteorológica Nacional informó que en Santiago se documentó una temperatura de menos 0,6 grados Celsius, completando 3 días consecutivos bajo el umbral de 0 grados. Trabajadores de un mercado de productos agrícolas se reunieron en torno a una hoguera para combatir el frío, mientras personas en situación de calle dormían en espacios públicos cubiertos por mantas. Después de muchos años se vuelve a sentir este frío tan terrible, porque hace años no se sentía así, pero ahora sí se siente el hielo, se siente cuando baja la neblina, el viento, es fuerte. Cualquier frío todos los días, frío, más que todos los otros años, como que estamos en una etapa no sé de qué, pero de demasiado frío yo encuentro. El Servicio Meteorológico chileno también emitió alertas por heladas y vientos, mientras la ola de frío se extiende a distintas regiones del país. El martes, la arena de una playa en el centro de Chile amaneció congelada. Desde acá, desde Peyúgue, sector Playa Mariscadero, la escarcha, el frío, un frío que traspasaba los huesos. Desde Cauquenes a Peyúgue, en un sector marcaba la temperatura menos 3,5 grados bajo cero. Acá en Peyúgue, cuando llegué a la playa, fui directamente a ver cómo estaba y me impresionó ver que estaba congelada la playa, porque es como raro decirlo. La ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, informó que el gobierno reforzará los programas y refugios destinados a proteger a las personas en situación de calle durante esta temporada invernal. Y cerramos con un deporte y una buena noticia para todos los colombianos, porque el equipo cafetero está en la final de la Copa América tras haber derrotado anoche a Uruguay con un gol de Jefferson Lerma, extendiendo su racha invicta de 28 juegos. El próximo domingo, 14 de julio, Colombia buscará ante Argentina la segunda Copa América de su historia. Escuchemos algunas reacciones de los jugadores que logró tomar nuestra periodista Eumar Saa en la zona mixta. Creo que todavía falta lo más importante, que es jugar esta gran final. Esperemos poder llegar en condiciones buenas. ¿Se vive como una reivindicación personal esta actuación que has tenido en la Copa? No, yo quería hacer una buena Copa América, poder llegar a una gran final y poder ganarla. Eso es lo que todos queremos. Bueno, partido difícil, partido complicado que se nos viene. Sabemos el rival que nos enfrentamos. Obviamente vamos a salir a dar lo mejor de nosotros, a seguir demostrando porque llegamos hasta acá, que nada pues ha sido gratis, entonces dar lo mejor siempre. Buenas noticias entonces para Colombia y así cerramos este bloque informativo. Sigan France 24, ya regresamos.